Un cordial saludo, les habla el estudiante Melvin Enrique Morla Reyes, matrícula 120-4478, de la materia de métodos numéricos, y hoy estaré definiendo algunos términos importantes para la asignatura. Leyes de conservación en ingeniería. Aparte de la segunda ley de Newton, existen otros principios importantes en ingeniería. Entre los más importantes están las leyes de conservación. Estas son fundamentales en una gran variedad de complicados y poderosos modelos matemáticos. Las leyes de conservación en la ciencia y en la ingeniería conceptualmente son fáciles de entender, puesto que se puede reducir a el cambio será igual al incremento menos el decremento. Además de la predicción de cambios, las leyes de conservación se aplican también en casos en los que no existe cambio. Si el cambio es cero, la ecuación será cambio igual a cero igual a incremento menos decremento, o bien incremento igual a decremento. Así, si no ocurre cambio alguno, el incremento y el decremento deberán estar equilibrados. Este caso, al que también se le da una denominación especial, cálculo en estado estacionario, tiene diversas aplicaciones en ingeniería. Equilibrio del flujo de un fluido incomprensible en estado estacionario a través de tuberías. Por ejemplo, para el flujo de un fluido incomprensible en estado estacionario a través de tuberías, el flujo de entrada debe estar en equilibrio con el flujo de salida. Esto es, flujo de entrada igual al flujo de salida. Para la unión de tuberías de la figura, como se muestra aquí en pantalla, esta ecuación de equilibrio se utiliza para calcular el flujo de salida de la cuarta tubería, que debe ser igual a 60. O sea, tomando en cuenta los datos que tenemos en la imagen, tubería 2, tubería 1 y tubería 3, se llega a la conclusión de que debe ser 60 para que pueda producirse el flujo de la salida. Conservación de la masa. La mayoría de aplicaciones de ingeniería química harán énfasis en el balance de la masa para el estudio de los reactores. El balance de la masa es una consecuencia de la conservación de la masa. Esto especifica que el cambio de la masa de un compuesto químico en un reactor depende de la cantidad de masa que entra menos la cantidad de masa que sale. Conservación del momentum. Las aplicaciones en ingeniería civil y mecánica se enfocan al desarrollo de modelos a partir de la conservación del momentum. En la ingeniería civil se utilizan fuerzas en equilibrio para el análisis de estructuras como las armaduras sencillas de la tabla. El mismo principio se aplica en la ingeniería mecánica con la finalidad de analizar el movimiento transitorio hacia arriba o hacia abajo o las vibraciones de un automóvil. O sea, aquí nos da una explicación de lo que es la conservación del momentum y cómo influye en lo que es la ingeniería civil y en la ingeniería mecánica. Conservación de la carga. Las aplicaciones en ingeniería eléctrica emplean tanto balances de corrientes como de energía para modelar circuitos electrónicos. El balance de corriente que resulta de la conservación de carga. Así como el flujo debe equilibrarse en las uniones de tuberías, la corriente eléctrica debe estar balanceada o en equilibrio en las uniones de alambres eléctricos. El balance de energía específica que la suma algebraica de los cambios de voltaje alrededor de cualquier malla de un circuito debe ser igual a cero. Las aplicaciones en ingeniería se proponen para ilustrar cómo se emplean actualmente los métodos numéricos en la solución de problemas en ingeniería. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis de los diferentes tipos de conservación y cómo influyen en la ingeniería. O sea, se hace énfasis en cómo se utiliza, por ejemplo, la carga en lo que es la ingeniería eléctrica, la conservación del momento en la ingeniería civil y así como la masa en la ingeniería química, que son conservaciones importantes que hay que tener en cuenta para el estudio de las mismas. Excel. ¿Qué no sabemos de Excel? Excel es una hoja de cálculo producida por Microsoft. Las hojas de cálculo son un tipo especial de software para matemáticas que permite al usuario ingresar y realizar cálculos en renglones y columnas de datos. Como tales, son una versión computarizada de una gran hoja de contabilidad en la que se llevan a cabo una gran cantidad de cálculos interrelacionados. Excel cuenta con varios recursos numéricos interconstruidos como resolución de ecuaciones,
Ajuste de curvas y optimización. Excel es una excelente hoja de cálculo, mayormente se utiliza en contabilidad, pero también he sabido que se utiliza en ingeniería para hacer diferentes tipos de cálculos a la hora de realizar los trabajos o operaciones que se necesiten como ingeniero. MATLAB. MATLAB es el principal productor de software de MathWorks, fundado por analistas numéricos Clyde Morles y John Light. Como su nombre lo indica, MATLAB se desarrolló originalmente como un laboratorio para matrices. Hoy, el elemento principal de MATLAB sigue siendo la matriz. La manipulación de matemática de matrices se ha realizado muy adecuadamente en un ambiente interactivo fácil de utilizar. A esta manipulación matricial, MATLAB agrega varias funciones numéricas, cálculos, símbolos y herramientas para visualización. En consecuencia, la versión actual representa un ambiente computacional bastante amplio. MATLAB es una aplicación, como dice ahí, que se utiliza para eh, trabajar con matriz y la manipulación de matemáticas en un ambiente que es interactivo y que es fácil de usar. Programación computacional. Los programas computacionales son únicamente conjuntos de instrucciones que dirigen a la computadora para realizar una cierta tarea. Hay mucha gente que describe programas para un amplio rango de aplicaciones en los lenguajes de alto nivel, como Fortran, C Sharp, C++, Python, etc., porque tienen una gran variedad de capacidades, aunque habrá algunos ingenieros que usarán toda la amplia gama de capacidades. La mayoría solo necesitará realizar los cálculos numéricos orientados a la ingeniería. Visto desde esta perspectiva, reducimos toda esa complejidad a unos cuantos tópicos de programación que son representación de información sencilla, representación de información compleja, fórmulas matemáticas, entrada-salida, representación lógica y programación modular. Programación estructurada. En los comienzos de la computación, los programadores no dan mucha importancia a que sus programas fueran claros y fáciles de entender. Sin embargo, hoy se reconoce que escribir programas organizados y bien estructurados tiene muchas ventajas. Además de las ventajas obvias de tener un software más accesible para compartirlo, también ayuda a generar programas mucho más eficientes, es decir, algoritmos bien estructurados que son invariablemente mucho más fáciles de depurar y probar, lo que resulta en programas que toman menos tiempo de desarrollar, probar y actualizar. O sea, aquí nos deja claro que antes no existía lo que es una programación estructurada y quizás se hacía un poco más complejo. Bueno, quizás no, seguramente se hacía más complejo, ya que esta nueva modalidad, aunque ya no es nueva, ha mejorado mucho en la forma de implementar y desarrollar los diferentes programas y estructuras de programación. O sea, esto nos facilita demasiado como ingeniero a la hora de desarrollar cualquier programa. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación visual o gráfica de un algoritmo. Un diagrama de flujo emplea una serie de cajas o bloques y flechas, cada una de las cuales representa un determinado paso u operación del algoritmo. Las flechas representan el orden en el que se realizarán las operaciones. Estos sirven para expresar y comunicar algoritmos, resultan útiles para planear, aclarar o comunicar la lógica del propio programa o de otra persona, y son excelentes herramientas didácticas. Desde el punto de vista de la enseñanza, son medios ideales para visualizar algunas de las estructuras de control fundamentales que se emplean en programación. Aquí podemos observar los diferentes símbolos, el nombre y la función de cada uno de estos. El primer símbolo se llama terminal y representa el inicio o final de un programa. Y viene siendo el símbolo más importante, a mi entender, ya que sin él no podemos iniciar ni tampoco finalizar el programa. Están las líneas de flujo que representan el flujo de forma lógica. Está el proceso, donde se presentan los cálculos o la manipulación de datos. Está entrada y salida, que representa la entrada y salida de la información. Decisión,
unión, conexión, fin de página y ciclo de cuenta controlada. Algoritmo. Un algoritmo supone el paso previo a ponerse a escribir el código. Primero debemos encontrar la forma de obtener la solución del problema, o sea, definir el algoritmo informático, para luego, a través del código, poder indicarle a la máquina qué acciones queremos que lleve a cabo. Pseudocódigo. Ventaja de uso. Una ventaja del pseudocódigo es que resulta más fácil desarrollar un programa que con un diagrama de flujo. El pseudocódigo es también más fácil de modificar y de compartir con los demás. No obstante, los diagramas de flujo, debido a su forma gráfica, resultan a veces más adecuados para visualizar el algoritmo complejos. Emplearemos diagrama de flujo con fines didácticos y el pseudocódigo será principal medio que usaremos para comunicar algoritmos relacionados con métodos numéricos. O sea, aquí se hace una pequeña comparación del pseudocódigo a diferencia del diagrama de flujo. Como vimos anteriormente, el diagrama de flujo nos muestra de forma estructurada y como de forma más entendible a la vista de cómo se ejecutará el programa. Mientras tanto que el pseudocódigo es más una forma de escribirlo de una forma más sencilla para que pueda ser compartido, corregido o interpretado por los demás. Representación lógica. Representación lógica secuencial. La estructura secuencial expresa la trivial idea de que, a menos que se indique otra cosa, el código debe realizar instrucción por instrucción. La estructura se puede expresar de manera general como un diagrama de flujo o como un pseudocódigo. Ahora, por otra parte está la representación lógica selección. En contraste con el paso por paso de la estructura secuencial, la selección nos ofrece un medio de dividir el flujo del programa en ramas considerando el resultado de una condición lógica. También está el de repetición. La repetición nos proporciona una manera de llevar a cabo instrucciones repetidamente. Las estructuras resultantes, llamadas loops o ciclos, se representan en dos formas distintas que se difieren por la manera en que terminan. Ok, aquí nos habla de repetición, de que se repite una acción una X determinada cantidad de veces hasta que cumpla con una función que requeramos. Loop de repetición, break loops. Al loop de interrupción que se representan en la figura se le llama loop lógico porque termina a causa de una condición lógica. Como dije anteriormente, esto es lo que hace que hasta que no cumpla con una función se va a repetir y hasta que no llegue el break no continuará con el programa o diagrama de flujo. Loop de prueba intermedia, mid-set. En esta estructura no es necesario tener dos bloques. Cuando se omite el primer bloque, a la estructura se le suele llamar loop de prueba porque la prueba lógica se realiza antes de que ocurra algo. Si se omite el segundo bloque, se le llama loop post prueba, pero al caso general en el que se incluyen los dos bloques se le llama loop de prueba intermedia, mid-set. Y ya por último, para terminar, realice un ejemplo, el ejemplo 2.1, algoritmo para las raíces de la ecuación cuadrática. Aquí en esta primera imagen se nos muestra el planteamiento del problema de las ecuaciones cuadráticas y que se determinará mediante la fórmula cuadrática. Aquí es el procedimiento que posiblemente no pueda explicar de manera detallada, pero se entiende perfectamente que gracias a las definiciones que se han trabajado en esta tarea es que se realiza esta operación, ya porque aquí incluye lo que es el pseudocódigo, los loops, las condicionales, las variables. Además que para llegar a la conclusión de tener este pseudocódigo, se tendría que hacer un diagrama de flujo. Quizás no necesariamente, pero sí sería más fácil para nosotros como principiantes. Y como último tenemos respuesta al final del programa. Ya eso sería todo por mi parte. Les ha hablado Melvin Enrique Morla Reyes, matrícula 1204478. Muchas gracias.